conferencia Mecanismos de Protección a cargo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos será el doctor en Derecho Pedro Sergio Becerra Toledo, quien nos hará el honor de moderar. Bienvenido. Buenos días a todas y a todos los presentes, profesores y doctores del Instituto de Administración Pública, señores y señoras ponentes, bienvenidos a Chiapas. Bueno, ahora la primera ponencia, Mecanismos de Protección a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estará a cargo del doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Y me permito leer una breve semblanza de su gran trayectoria para que ya demos paso a la ponencia. El doctor José de Jesús es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora sí damos paso a la ponencia, doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco cumplidamente al Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas y a la Escuela de Gobierno y Administración, y de manera muy especial a su presidente, el doctor Amador Rodríguez Lozano, por su amable invitación. Sin duda, una de las características del licenciado Amador Rodríguez Lozano es precisamente la manera en que ha logrado combinar la política, la alta política y la solidez académica, por lo que le auguro el mayor de los éxitos durante su gestión, siempre comprometida con los más altos intereses y valores para la nación, y que pues también se ha caracterizado por forjar instituciones de las cuales nos hemos beneficiado los mexicanos y los mexicanos. Sin duda, también aprecio la oportunidad de compartir este evento con tan distinguidas colegas, personalidades y también de selecta audiencia. Un saludo especial al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas. Y es sin duda relevante la feliz iniciativa de la realización de la primera Jornada Nacional de Derechos Humanos, y también darle enhorabuena al establecimiento del Premio de Defensa de los Derechos Humanos Jorge Carpizo. El que efectivamente se pueda llevar a cabo este evento en el estado de Chiapas es muy significativo, es altamente apreciado. También el privilegio de visitar este bello y querido estado de gran riqueza natural y también cultural, sin duda de historia milenaria, y que es parte esencial de nuestra mexicanidad como México y nación independiente. Es el caso pues de que también la oportunidad con que se lleva a cabo este evento, decía, es de la mayor relevancia, teniendo en cuenta los problemas y desafíos que tenemos no solo en nuestro país, sino también en esta entidad, y de ahí que tenga también importancia que a partir de la reforma constitucional
de 2011 en materia de derechos humanos y que cada vez hace de mayor importancia el acudir precisamente al hacer conciencia de que forman parte del orden jurídico mexicano, precisamente los tratados internacionales en la materia, es fundamental a partir de que también esa decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera garantista estableció el objetivo de la ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos hace una evidencia precisamente la necesidad de acudir a estos estándares interamericanos, entre otros de carácter internacional, por parte de todas las autoridades, no solo federales, estatales, sino las municipales, y de ahí que tengamos en mente cada autoridad el que con un piso mínimo se respeten y se garanticen los derechos humanos, no solo de fuente nacional, sino también de fuente internacional. Y de ahí pues que es muy importante que se tenga presente, y no solo las instituciones, o sea, todos y cada una de las autoridades, sino que de manera relevante las instituciones del Ombudsperson, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino también las comisiones estatales de derechos humanos, y también tener presente las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, cuáles son estos mecanismos de protección a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que, como sea, en México, en ejercicio de su soberanía, los ha incorporado a su orden jurídico. Y en este sentido, también es importante tener presente cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, encargado de promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Se integran 7 miembros independientes que son elegidos a título personal por la Asamblea General, con un periodo de 4 años y la posibilidad de una reelección. En la actualidad, por ejemplo, la Comisión Interamericana se integra con lo preside una jurista jamaicana, pero también sus demás miembros son de Panamá, la vicepresidenta, otro vicepresidente de Colombia, más una comisionada de Chile, una comisionada de Brasil, un comisionado de Perú y también comisionado de nuestro país. Hace 70 años precisamente, también es por ello oportuno este evento, en cuanto a que se adopta la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en Colombia, en el marco también de que se aprobó la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Y no es sino en 1959 que se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya hace casi 60 años, y en donde, porque en un origen no hubo un órgano encargado de promover y defender precisamente esos derechos humanos ya establecidos en la Declaración Americana, pero a los 10, 11 años de su adopción fue que se evidenció esta necesidad, que es de ahí que en Chile se haya creado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 10 años después, en 1969, se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, la cual entra en vigor en 1978, cuando es suscrita por el 10º país miembro de la OEA, como estaba previsto, y como resultado de la misma también se crea
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Toda vez que, así pues, mientras que la Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, cuyo mandato es respecto de todos y cada uno de los 35 países miembros de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano, obviamente principal, creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su mandato es respecto de los 23 países parte de la OEA, más también otros 2 países que la habían ratificado, pero que después infortunadamente la denunciaron. Me refiero a Trinidad y Tobago, así como a Venezuela, respecto de los cuales solo se conocen de casos, me refiero a la Corte Interamericana, que se hayan presentado antes de que hubiera surtido efectos dicha denuncia. Pero, reitero, por lo que hace la comisión a la que nos vamos a referir, tiene un mandato sobre los 35 países miembros de la OEA. En cuanto a los instrumentos americanos, además de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hay otros 8 instrumentos, ¿verdad? Lo relativo a la tortura, el protocolo a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o protocolo de San Salvador, el protocolo también relativo a la abolición de la pena de muerte, el relativo a la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención de Belén de Pará, también la Convención relativa a la desaparición forzada de personas, el relativo a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, el relativo a la protección de los derechos humanos de las personas mayores, y también el correspondiente al racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Todos estos son instrumentos interamericanos vigentes que, salvo el último, en el cual México no es parte, pero todos los demás, y que sería deseable que también fuera ratificado por nuestro país. Hay otros instrumentos, no me voy a detener en ellos, quizás el relativo a la Convención Interamericana contra la forma de discriminación e intolerancia, que todavía no entra en vigor. Sí es importante en cuanto a una mención. Decía que el mandato de la Comisión Interamericana es sobre todos y cada uno de los 35 países miembros de la OEA, a los cuales les aplica no solo la Convención, la Declaración, sino todos aquellos instrumentos, ¿verdad?, que hubieran sido ratificados por el país correspondiente. Pero ¿qué pasa con respecto de los países que son miembros de la OEA pero no son parte de la Convención? A estos países, léase Estados Unidos, Canadá y varios de los países del Caribe angloparlante, que no han ratificado, salvo algunos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, les aplica la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, teniendo en cuenta precisamente interpretaciones establecidas tanto por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, como también lo establecido en el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido aprobado por la Asamblea General de la OEA, cuyo seno se encuentran representados todos y cada uno de los 35 países miembros de la OEA. En cuanto al marco jurídico de la Comisión Interamericana, además de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos interamericanos a los que se había hecho referencia, también sin duda está el Estatuto de la Comisión Interamericana, que, como señalado, lo aprueba la Asamblea General de la OEA, y el reglamento de la propia Comisión Interamericana, aprobado por el Pleno de la misma. Ya mencionaba que el mandato de la Comisión Interamericana es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas,
y también ser órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en la materia y en la materia de derechos humanos. Y pues también la comisión tiene, en cuanto a su estructura, funciona en pleno, funciona una junta directiva que es quien presida, más formada con 2 vicepresidentes que también tiene. Por otro lado, también la presidencia tiene algunas funciones específicas y adicionalmente hay relatorías temáticas y de país. Esto es, los 35 países miembros de la OEA se distribuyen entre los diversos miembros de la comisión y aproximadamente 7. En ocasiones, si se trata de un país de una dimensión amplia y otros países que son pues, muy pequeños demográficamente y geográficamente, entonces muchas veces hay comisionadas que tienen más de 7 países y consecuentemente alguno de ellos menos, pero es como para darle un seguimiento más cercano a la situación de los derechos humanos en el país correspondiente. Y también, por otro lado, ya hay una Secretaría Ejecutiva que está conformada por un secretario ejecutivo, 2 secretarias ejecutivas adjuntas y hay relatorías especiales. A la fecha hay 2 relatorías especiales que son la de libertad de expresión y la relativa a derechos económicos, sociales y culturales. Hay otros, mientras que las relatorías especiales se encomiendan a una persona que es seleccionada a través de un concurso público en el que pueden participar más de 100 personas de todo el hemisferio. En el caso de las relatorías temáticas, esas se encomiendan también a los propios comisionados o comisionadas, a alguna de ellas. Actualmente hay las relatorías relativas a pueblos indígenas, a mujeres, a migrantes, a niñas y niños y adolescentes, personas privadas de la libertad, afrodescendientes, defensoras y defensores de derechos humanos y de personas LGBTI. Como ustedes podrán observar, estas relatorías temáticas atienden a personas en especial situación de vulnerabilidad que se considera y de ahí que se opta. Pero ya veamos ahora sí los mecanismos de protección. Podemos distinguir entre mecanismos directos, el sistema de peticiones y casos individuales, ¿verdad? Cuyo objetivo es justicia en la materia de derechos humanos, o también las medidas cautelares, que son la protección en sentido estricto. Pero también, además de estos 2 mecanismos, hay otros que podemos denominar indirectos, que son esta función de monitoreo que se encomienda a la Comisión Interamericana, esto es, que tanto su estatuto como la Convención Americana sobre Derechos Humanos recomiendan monitorear la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los 35 países de la región y al efecto, por ejemplo, a través de las visitas para formular observaciones in loco o las visitas de alguno de sus relatores, por una parte también los informes de país, que generalmente derivan de alguna visita por parte de la Comisión, pero también se establecen estándares interamericanos y de alguna manera, una manera indirecta de proteger derechos humanos a través de diversos informes temáticos o su informe anual de la Comisión. Hay también audiencias públicas, reuniones de trabajo, solicitudes de información, comunicados de prensa. En cuanto a los mecanismos de protección, podemos así distinguir en los casos individuales, por una parte, ya mencionaba lo relativo a las medidas cautelares y las labores de monitoreo. En cuanto a las peticiones y casos individuales, ya había mencionado que en 1959 se crea la Comisión Interamericana, pero en ese momento no se le otorgan más facultades
para recibir peticiones y quejas, sino propiamente era el que era un órgano más de promoción de los derechos humanos. Pero desde que se instaló en 1960 la Comisión Interamericana, su entonces presidente y su primer presidente, don Rómulo Gallegos, estableció que era indispensable que la Comisión Interamericana también atendiera aquellas peticiones y quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en la región, y de allí que en el año de 1965 se le haya ya conferido esta atribución para recibir peticiones y quejas. Y así pues cualquier persona puede presentar, o grupo de personas pueden presentar una petición, denuncia o queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por alguna violación a los derechos humanos que se hubiera cometido en cualquiera de los 35 países miembros de la OEA. Y si se entiende que satisfacen los requisitos de procedencia, esto es que se presente dentro de los 6 primeros meses después de que haya habido una resolución final, una vez agotadas las instancias nacionales, ¿verdad?, atendiendo el carácter de subsidiariedad y complementariedad que tiene el sistema interamericano de derechos humanos, y que ese es el principal requisito. Y si el mismo es procedente, entonces se emite un informe de fondo en el cual se puede llegar a la conclusión de que si se cometió alguna violación a los derechos humanos, establecer la responsabilidad internacional del Estado y que se reparen a las presuntas violaciones a los derechos humanos a las víctimas, y que si en determinado momento, para cuyo efecto formula diversas recomendaciones la Comisión Interamericana, si estas recomendaciones no son atendidas y se trata de un país que haya ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana, se puede llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ya de manera vinculatoria resuelve sobre el particular, por lo que puede implicar una condena internacional. En cuanto a, para dimensionar el impacto, ¿verdad?, que puede tener el sistema de casos individuales ante la Comisión y en su caso ante la Corte Interamericana, podemos hacer referencia, por ejemplo, a las leyes de amnistía. Esto es históricamente verificable que durante los años de los 60, de los 70, hubo un predominio de dictaduras y regímenes autoritarios en América Latina. Hay un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el que establece que durante ya a fines de la década de los 70 tan solo 3 países de la región eran auténticamente democráticos, y de allí pues que haya habido también en varios de estos regímenes se hayan emitido en su transición a la democracia con motivo de la llamada tercera ola democrática. Surgen nuevos gobiernos democráticos y diversas leyes de amnistía, pero que algunas veces por compromisos políticos se estableció que no se le fueran a imputar o a procesar a personas que hubieran cometido violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras. Esto, por ejemplo, la Comisión Interamericana, desde Velázquez Rodríguez contra Honduras en un primer lugar, pero también con posteriores decisiones, se estableció que era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto dio lugar, por ejemplo, en un caso importante en el año de 1992, con las leyes de punto final de no proceder en contra de los
miembros de la Junta Militar Argentina se haya considerado inconvencional, o en un caso importante de Barrios Altos en el año 2000, en donde se consideró responsable, o sea, no solo se consideró inconvencional y nula de pleno derecho la ley de amnistía, sino que abrió una oportunidad al considerarse ya en una sentencia local. Primero se estableció que en lugar de haber rehusado a la investigación de las presuntas violaciones a los derechos humanos en el Perú, se debía iniciar procesos en contra de los responsables. De ahí que una sentencia importante haya identificado a Fujimori como responsable de unas ejecuciones, la desaparición y posterior ejecución extrajudicial de algunas personas. O sea, el sistema interamericano de alguna manera contribuyó a sentar en el banquillo de los acusados a un expresidente de la República. Igualmente cabe señalar el caso de Almonacid de Arellano, que es muy importante porque estableció precisamente la figura del control de la convencionalidad. Esto es la obligación que tienen los predominantemente los tribunales nacionales, de acuerdo con la distribución de competencias que cada país establezca, pero que analizar la compatibilidad de la normativa nacional con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que sí, también en este marco, por ejemplo, como no lo había hecho en su momento el Tribunal Constitucional de Chile, se llegó a la conclusión de que la ley de amnistía prevista en Chile era también inconvencional. Insisto, son nulas de pleno derecho, y lo cual ha permitido llevar justicia, verdad y reparación para las víctimas de las dictaduras. En esta línea del impacto del sistema de casos individuales, déjenme compartirles, por ejemplo, en el ámbito de derechos políticos. Se han establecido por la Comisión Interamericana en esta etapa que ya mencionaba a partir de los 80, cuando tan solo o sea, a fines de los 70 decía solo 3 países eran auténticamente democráticos, pero la Comisión Interamericana estuvo realizando diversas visitas a países. Tuvo una muy importante en 79, paradigmática, a Argentina, también en ese año a otra, a Nicaragua, y como resultado de la visita y algunas evidencias de las violaciones a los derechos humanos, propició que una visibilidad internacional de lo que ocurría en el país correspondiente, y que indirectamente, porque son propiamente los propios pueblos de cada nación los que impulsan sus procesos de transición democrática, pero indirectamente con estos señalamientos también estimularon, alentaron esos procesos, y también podemos ya identificar lo que ocurrió en Argentina en 1983, las primeras elecciones, lo que ocurrió en Nicaragua, también a la caída de la dictadura, y también desde antes en República Dominicana con Trujillo. Y el caso es de que se estimularon varios procesos de transición democrática. Déjenme mencionar un par de casos. Por ejemplo, en 2003, también en materia de derechos políticos, el caso de Statehood Solidarity Committee contra Estados Unidos, en el cual la Comisión Interamericana concluyó que en la medida que la Constitución de los Estados Unidos no permite a los ciudadanos y las ciudadanas del Distrito de Columbia votar por sus representantes, o sea, ante la Cámara de Representantes ni en el Senado, pueden votar por presidente de la República, pero no para representantes legislativos, consideró que Estados Unidos violaba lo establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y su constitución era incompatible con la misma. También, por ejemplo, en el caso de Andrés Alvin Azócar contra Chile, por motivo de que la Constitución de Estados Unidos
en ese momento, fue en 99, perdón, dije Estados Unidos, con la Constitución de Chile, en ese momento establecía la figura de un senador vitalicio, le hace el expresidente en ese momento Pinochet, y varios, hasta un 22% de la Cámara de Senadores que no tenían un origen de representación popular, sino su origen era la designación por algunas corporaciones como la Corte Suprema de Justicia, etc. Entonces esto consideró la comisión que era violatorio del derecho a elegir representantes, y de ahí que se haya considerado incompatible con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 23, y se haya recomendado a Chile el que modificara su marco jurídico, lo cual ocurrió con posterioridad y se reformó la Constitución. Hay la libertad, en materia de libertad de expresión, por ejemplo, cabe destacar lo relativo a un informe de solución amistosa, que esto lo quiero destacar, por ejemplo, como no nada más son los informes finales de fondo, hay veces que un acuerdo, solución amistosa al seno de la Comisión Interamericana puede tener implicaciones y modificaciones importantes en el orden jurídico correspondiente. En un informe relacionado con Argentina de Horacio Verbitsky, en el que fue un acuerdo de solución amistosa, el Estado aceptó que era responsable y aceptó que por motivo de una ley de desacato, esto es, el que se hubieran aplicado sanciones penales por motivo del ejercicio de libertad de expresión en contra de la actuación de algún funcionario público, ¿verdad? Eso es lo que se conoce en leyes de desacato, la aplicación, el abuso del derecho penal o la aplicación de derecho penal con motivo del ejercicio de libertad de expresión. Este precedente que surge de un acuerdo de solución amistosa después fue base para que la Comisión Interamericana impulsara la modificación de varias leyes equivalentes en las Américas. Por lo menos 12 países han modificado leyes que criminalizaban el uso de la libertad de expresión. O también hay algunas, por ejemplo, igualdad y perspectiva de género, un caso relevante en el 2001, María de la Peña con Brasil, un caso, una tragedia que ocurrió, que una persona que había sido víctima, una mujer víctima de violencia doméstica por su pareja. El caso es de que la había dejado parapléjica. El caso es de que no obtuvo justicia en el ámbito nacional, acudió al sistema interamericano. La Comisión Interamericana resolvió que efectivamente había habido una violencia doméstica y que esto era violatorio de los derechos humanos, la actuación del Brasil, y que condujo, o sea, porque además había un sesgo de que la mujer acudía a hacer las denuncias y no era precisamente atendida, porque había el prejuicio de que una vez más viene y no existe tal violación de sus derechos humanos, lo cual es derivado de varios atavismos culturales, infortunadamente, que padecemos en la región. El caso es de que fue un informe de fondo de la Comisión, llegando a esta conclusión, y que se le recomendó a Brasil corregir este tipo de situaciones, y de ahí que dio lugar a una ley que lleva el nombre precisamente de la víctima que acudió al sistema interamericano, y se llama la Ley María de la Peña, ¿verdad? Algo similar en cuanto a los hechos, no en cuanto al resultado aún, es el de Jessica González contra Estados Unidos, también otra tragedia similar, en donde precisamente el victimario, después de haber agredido a
su esposa, y a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas por la justicia nacional en Estados Unidos, de todos modos los protocolos de policía no actuaban debidamente para atender a la víctima, y que esto se tradujo en que la pareja de Jessica la matara y después se suicidara, pero sus hijas fueron sujeto precisamente de protección. En fin, son diversos casos. Y para dimensionar, pues ya con esto concluyo en cuanto al sistema de peticiones y casos, para dimensionar la trascendencia que puede tener un solo caso, sin duda el de Radilla Pacheco. Ya hacía referencia precisamente a la sentencia de la resolución recaída en el expediente Varios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual también en su oportunidad se reconoció que se estableció el control difuso de la convencionalidad y de la constitucionalidad en nuestro país, y que ha implicado un cambio de paradigma en la región, un solo caso. Y así podemos citar diversos en la región. Están también las medidas cautelares mencionadas, más de 1000 se reciben anualmente en la Comisión Interamericana, y en casos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable, la Comisión Interamericana puede emitir estas, durante más de 35 años lo ha venido haciendo, medidas cautelares, ya sea para preservar el objeto de una petición o directamente para tutelar ciertos derechos y evitar que se actualice un daño o alguna afectación a los derechos humanos. Si se trata de que el país correspondiente no acata, no observa la medida cautelar, entonces, y se trata de un país que haya ratificado la convención y reconocido la jurisdicción de la Corte, puede plantearse la solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana. De esta manera, también puede, por ejemplo, cuando está en riesgo la vida e integridad de alguna persona, pensemos afortunadamente en un defensor, una defensora de derechos humanos, casi de esas 1000, casi una cuarta parte, ¿no? Corresponden a personas defensoras de derechos humanos, porque hay que señalarlo, infortunadamente en América, predominantemente América Latina, ser defensor o defensora de los derechos humanos es un riesgo para la vida, y que de allí un alto número de personas planteen solicitudes de medidas cautelares, y que consiste en proporcionar escoltas, blindaje de oficinas cuando son organizaciones defensoras de derechos humanos, en fin, que deben establecer alguna comunicación directa con la autoridad, etcétera, ¿no? También ha habido ocasiones en que se trata de personas, de pueblos o comunidades indígenas, en donde también se han protegido territorios ancestrales, como ocurrió con motivo de los mapuches en Chile, por ejemplo, o incluso también ha habido, se han protegido los derechos políticos, o sea, para concluir, por ejemplo, algún encargo, ocurre que en Colombia tiene una facultad el Procurador General de la Nación para destituir a funcionarios por presuntas que hayan cometido alguna irregularidad, etcétera. Pero incluso, no solo a cualquier persona, sino incluso a funcionarios de la Acción Popular. Fue el caso de que el alcalde Petro de la ciudad de Bogotá fue en determinado momento sujeto de un proceso disciplinario que llevó a que se le pretendiera destituir. Allí y también hay estándar interamericano en el sentido de que solamente se admitan restricciones a los derechos políticos como resultado de una sentencia de un tribunal penal, una sentencia, o sea,
por tribunal competente en un proceso penal. Y de ahí pues que al no tener estas características el Procurador General de la Nación se haya emitido una medida cautelar que en un primer momento el presidente en ese momento Santos no acató, porque había una resolución del Consejo de Estado sí, que había negado las tutelas a favor de Petro, y dijo el presidente Santos: yo no voy a acatar lo que me establece la autoridad nacional. El Consejo de Estado tiene el nivel de Corte Suprema de Justicia, eso es una alta corte, y dice, y no voy a acatar la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana. Y entonces convocó, se destituyó, porque es el órgano que le compete al presidente de la República ejecutar la sanción de destitución ordenada por el Procurador General de la Nación. Entonces lo destituyó y convocó una elección extraordinaria. ¿Pero qué ocurrió? Allí el electorado acudió a un tribunal, y el tribunal distinto, teniendo en cuenta un precedente de la Corte Constitucional que hace vinculatorias las decisiones de la Comisión Interamericana, le dijo: no, tu presidente revoca, suspende la elección extraordinaria porque te vincula a las decisiones de la Comisión Interamericana. El presidente, con esta tutela, suspendió el desarrollo del proceso de la elección extraordinaria y restituyó en el cargo a Petro, ¿verdad? En fin, son decisiones que pueden tener. Me voy ya en esta última parte, de una manera muy rápida, quiero hacer referencia a las labores de monitoreo. Que les decía, es una forma indirecta en que también se protegen los derechos humanos en la región. Ha habido, ya mencionaba la de 79 en Argentina, se han llevado a cabo 99 visitas a diversos países de la región. Se han visitado 23 países, desde la primera en 1961 la República Dominicana. Nuestro país ha sido visitado en 1996 y en el 2015 en el marco de la también tragedia relacionada con los hechos de Ayotzinapa. Y, en fin, es el caso que en el marco de las visitas de la Comisión Interamericana también se aprovecha, y en ese diálogo se impulsan mecanismos y llega a ser eficaz, muy eficaz la Comisión Interamericana en un diálogo con las autoridades nacionales. Porque ya mencionaba yo, por ejemplo, qué ocurría durante la época de las dictaduras en 60, 70, en donde las autoridades nacionales eran muy reacias, y entonces había violaciones a los derechos humanos, pero ni siquiera las aceptaban. En cambio, ya en democracia, infortunadamente sabemos, sigue habiendo muchas violaciones a los derechos humanos, pero una autoridad democrática, en principio, no siempre, infortunadamente, pero en principio asume una posición distinta, es reconocer las falencias. Y una vez que se reconocen las falencias y se hacen los señalamientos, procuran sí cumplir, ¿verdad? Entonces, en el marco de estas visitas, sí se aprovecha y muchas veces se corrigen varias situaciones, de ahí que sea esta forma indirecta, decía, no solo a través del sistema de peticiones y casos, que la Comisión logra eficacia. Hay veces que, como resultado de las visitas, se emiten estos informes del país y se hacen una serie de recomendaciones al país correspondiente que se traducen en un mejoramiento de la situación de los derechos humanos. Así, por ejemplo, son el informe sobre México en 1998, o también los de 2016, en donde hay varias recomendaciones a nuestro país y otras que se han ocurrido en otros países. La Comisión tiene por práctica no emitir un informe si no hay una previa visita. Pero ¿qué ocurre? Hay veces que hace señalamientos la Comisión de que desea visitar un país y no le invitan, porque
de acuerdo con la normativa, la comisión solo puede asistir si es previamente invitada. Entonces, ¿qué ocurre con esos países? Insiste la comisión, y déjenme ejemplificar los casos Cuba, Venezuela o Estados Unidos. Por ejemplo, el primer organismo internacional que solicitó el cierre de Guantánamo fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nosotros teníamos evidencias de que se cometían varias violaciones, o se cometen, afortunadamente, violaciones a los derechos humanos en Guantánamo. Y Estados Unidos nos decía, mira, sí pueden asistir, pero no pueden visitar todo el área porque hay un espacio que solo puede entrar la Cruz Roja. La Comisión Interamericana también tiene por norma que si le condicionan la visita, no va, porque solo le van a mostrar lo que quiere el Estado correspondiente mostrar. Y entonces implicaría casi convalidar lo que quieran que uno observe. Y entonces no acudimos, decidimos no acudir a Guantánamo bajo estas condiciones, pero le dijimos primero de manera privada a Estados Unidos que había el interés de la Comisión ir, después lo hicimos público, aprovechábamos audiencias públicas sobre Guantánamo y decíamos a Estados Unidos que como nunca nos formalizó Estados Unidos la invitación, decidimos elaborar un informe y hacerlo público con la información pública accesible. Así lo hemos hecho, lo hicimos también en su oportunidad respecto de Cuba, Venezuela. Todavía el año pasado emitimos un informe sobre Venezuela. Se han emitido hasta el 2018 71 informes de país. También hay informes temáticos, más de 80, ¿verdad?, que se han emitido hasta el presente año. No me voy a detener, pero son precisamente también oportunidades para que la Comisión Interamericana impulse estándares, ya no solo con respecto a un país, sino también con una perspectiva general. Por ejemplo, el de niños, niñas y adolescentes. En el sistema penal adulto de Estados Unidos hay severas violaciones, o sea, conviven en el sistema penitenciario niñas, niños, adolescentes con adultos, lo cual es una violación a sus derechos humanos. Hay también el relativo a las medidas dirigidas para reducir el uso de la prisión preventiva, también con los derechos de las mujeres indígenas. Emitimos el año pasado uno sobre pobreza y derechos humanos. También políticas integrales de protección de personas defensoras. Como decía, hay infortunadamente el ser defensor o defensora de derechos humanos en la región es un riesgo alto. O también el uso indebido del derecho penal en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, ¿verdad?, que es esta otra forma en que se les limita. No me voy a detener para no abusar de su paciencia. Yo prácticamente concluiría. También están las audiencias públicas, es otro mecanismo, ¿verdad?, que se utiliza la comisión con el objeto de visibilizar alguna situación preocupante o de presunta violación de los derechos humanos. Quiero aquí, aprovecharía de la mención, o sea, este diálogo, por ejemplo, con las instituciones del Ombudsperson, reiterando mi reconocimiento al presidente de la Comisión de Chiapas, el que también han participado han hecho uso de los instrumentos de la Comisión Interamericana. El actual Ombudsperson Nacional, el licenciado Raúl González Pérez, ha participado en audiencias públicas, es más, las ha solicitado sobre migrantes, ¿verdad?, uno de los temas que se va, desplazamiento forzado, ¿no?, o sea, movilidad humana. También ha solicitado, en combinación con otros ombudsperson nacionales, ¿verdad?, ha solicitado audiencia pública y la Comisión Interamericana los ha recibido. Incluso una medida cautelar, ¿verdad?, respecto de la situación de migrantes. Perdón que vuelva atrás, pero cabe destacarlo. El Ombudsperson Nacional, el licenciado Raúl González Pérez, junto con otros 7 Ombudsperson
de Ecuador y de varios países centroamericanos le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar relacionada con la separación de niñas y niños de sus padres, lo cual es violatorio de estándares internacionales de derechos humanos, y la Comisión Interamericana la otorgó, ¿verdad? Y de allí que también Estados Unidos esté realizando esfuerzos, llamémosle así, después de la violación flagrante a los derechos humanos que cometió, para reintegrarlos, pero ya algunas de los padres o las madres dejaron el país, entonces está enfrentando varios problemas. Pero lo que quiero puntualizar es pues cómo los instrumentos interamericanos también están al alcance de las instituciones nacionales. También en lo relativo a solicitudes de información, muchas veces basta una solicitud cuando recibe la Comisión Interamericana alguna información sobre presuntas violaciones o una situación violatoria pues de derechos humanos. Hay veces que basta que la solicitud, basta que la Comisión le formule al país correspondiente una solicitud de información para que el Estado, que muchas veces desconoce o no presta la debida atención, pero el caso es que cuando ya está en la órbita internacional, como que ya hay una mayor alerta, no debiera haber necesidad de llegar a eso, pero hay veces que sí influye, se aplica más y se corrigen situaciones que las solicitudes de información son privadas, no se hacen públicas, y entonces muchas veces antes de que se haga público operan y se corrigen, o bien hay más de 200, o sea, el año de 2017 hubo más de 200 comunicados de prensa. Igualmente a través de estos mecanismos la Comisión hace pública una posición de cómo ve determinada problemática o desafío en algún país. Si es el caso, visibiliza la situación de riesgo a la violación de los derechos humanos, y muchas veces como respuesta a estos comunicados también hay alguna reacción positiva de los estados. Bien, ya no les distraigo más, les reitero mi agradecimiento al instituto, al licenciado Amador Rodríguez Lozano, su presidente, por esta valiosa oportunidad. Concluiría nada más destacando la importancia de que todas las autoridades nacionales, esto es, las federales, estatales y municipales, se apliquen en observar los estándares interamericanos como un piso mínimo, un mínimo de protección. La mayor parte de las veces los estados democráticos establecen estándares más altos en el ámbito nacional que los interamericanos. Los internacionales son un piso, un mínimo, ¿verdad? Entonces, todo lo que funcione son más elevados, que bueno, porque se trata precisamente de mejorar la situación de los derechos humanos en un país. Pero donde no se respeta ni siquiera ese mínimo es donde, en términos generales, una vez agotadas las instancias nacionales y con el carácter subsidiario y complementario, es la oportunidad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o en el caso de la Corte Interamericana, de participar, intervenir para salvaguardar los derechos humanos y la dignidad humana, que es el eje rector, valor fundamental y principio toral de todo Estado constitucional democrático de derecho y del propio sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias.